La ciudad de Jericó es uno de los lugares más antiguos y emblemáticos de la Biblia. En el libro de Josué, capítulo 6, se cuenta la historia de cómo los israelitas conquistaron esta ciudad. Después de cruzar el río Jordán, los israelitas se encontraron frente a la ciudad de Jericó, una fortaleza poderosa y bien protegida. La conquista de esta ciudad era crucial para el éxito de su campaña en Canaán. Jericó es mencionada en varios libros de la Biblia, incluyendo el Génesis, el Éxodo y el libro de los Jueces. Su ubicación estratégica la convirtió en un lugar clave para el comercio y la defensa en la región. Antes de atacar Jericó, Josué envió espías a la ciudad para recopilar información sobre sus defensas y puntos débiles. Estos espías se escondieron en la casa de Rahab, una prostituta que vivía en la ciudad. Dios le prometió a Josué que entregaría la ciudad de Jericó en sus manos, siempre y cuando siguiera sus instrucciones y confiara en él. Esta promesa se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1. Siguiendo las instrucciones de Dios, los israelitas marcharon alrededor de la ciudad de Jericó durante 6 días, con el arca del pacto al frente. El séptimo día, marcharon 7 veces alrededor de la ciudad y luego gritaron, y las murallas se derrumbaron. Rahab, la prostituta que había escondido a los espías, jugó un papel importante en la conquista de Jericó. Ella y su familia fueron salvados por los israelitas y se unieron al pueblo de Israel. Después de que las murallas se derrumbaron, los israelitas entraron en la ciudad y la destruyeron, matando a todos sus habitantes. La ciudad fue dedicada al Señor y se convirtió en un lugar de culto y adoración. Después de la conquista, Josué lanzó una maldición sobre la ciudad de Jericó, declarando que cualquiera que intentara reconstruirla sufriría la ira de Dios. Esta maldición se encuentra en el libro de Josué, capítulo 6. En el siglo XX, los arqueólogos excavaron el sitio de Jericó y descubrieron las ruinas de la ciudad antigua. Los hallazgos confirmaron la historicidad de la conquista de Jericó y proporcionaron una visión fascinante de la vida en la ciudad durante la época bíblica. Los arqueólogos descubrieron la muralla de Jericó, que data de alrededor del 1400 AC. La muralla es un testimonio de la sofisticación y la habilidad de los constructores de la ciudad antigua. Los arqueólogos también descubrieron la torre de Jericó, que data de alrededor del 8000 AC. La torre es uno de los edificios más antiguos del mundo, y proporciona una visión fascinante de la vida en la ciudad durante la época prehistórica. El sitio de Jericó es uno de los más importantes en la arqueología bíblica, ya que proporciona una visión fascinante de la vida en la región durante la época bíblica. Los hallazgos en Jericó han ayudado a confirmar la historicidad de la Biblia y han proporcionado una comprensión más profunda de la cultura y la sociedad de la época. La historia de Jericó en la Biblia es un ejemplo de la conexión entre la fe y la historia. La conquista de Jericó es un testimonio de la poderosa intervención de Dios en la historia y proporciona una visión fascinante de la vida en la región durante la época bíblica. La historia de Jericó nos enseña la importancia de la fe y la obediencia a Dios. La conquista de Jericó es un ejemplo de cómo Dios puede hacer lo imposible, siempre y cuando confiemos en Él y sigamos sus instrucciones. La ciudad de Jericó es conocida como una de las ciudades más antiguas del mundo, con evidencias de asentamientos humanos que datan de alrededor del 9600 AC. En la Biblia, Jericó es mencionada en el libro de Josué como la primera ciudad cananita en ser conquistada por los israelitas después de cruzar el río Jordán. Según el libro de Josué, los israelitas, liderados por Josué, marcharon alrededor de la ciudad de Jericó durante 6 días, con sacerdotes llevando el arca del pacto. El séptimo día, marcharon 7 veces alrededor de la ciudad y luego las murallas se derrumbaron. Rahab, una prostituta que vivía en Jericó, ayudó a los espías israelitas que habían sido enviados a explorar la ciudad. A cambio,
Josué prometió salvar la vida de Rahab y su familia cuando los israelitas conquistaran la ciudad. Después de que las murallas de Jericó se derrumbaron, los israelitas conquistaron la ciudad y mataron a todos sus habitantes, excepto a Rahab y su familia. La ciudad fue entonces destruida y maldita. Después de la conquista, Josué maldijo a cualquier persona que intentara reconstruir la ciudad de Jericó. Esta maldición se cumplió siglos más tarde, cuando un hombre llamado Hiel de Betel intentó reconstruir la ciudad y sufrió una serie de desastres. La historia de la conquista de Jericó destaca la importancia de la fe en la vida de los creyentes. Los israelitas no confiaron en sus propias fuerzas para conquistar la ciudad, sino que confiaron en la promesa de Dios y en su poder. Las excavaciones arqueológicas en Jericó han confirmado la historicidad de la conquista israelita de la ciudad. Se han encontrado restos de la muralla de la ciudad y evidencias de la destrucción que ocurrió alrededor del 1400 AC. Hoy en día, Jericó es una ciudad palestina que se encuentra en la orilla occidental del río Jordán. La ciudad sigue siendo un lugar importante para la historia y la cultura de la región. La historia de la conquista de Jericó nos enseña que la fe y la obediencia a Dios son fundamentales para lograr la victoria en la vida. Los israelitas no podrían haber conquistado la ciudad sin la guía y el poder de Dios. La conquista de Jericó fue un cumplimiento de la promesa de Dios a los israelitas de que les daría la tierra de Canaán. Esta promesa se cumplió a través de la fe y la obediencia de los israelitas. La historia de la conquista de Jericó destaca la importancia de la obediencia a Dios. Los israelitas tuvieron que seguir las instrucciones de Dios para conquistar la ciudad, y su obediencia les permitió lograr la victoria. La conquista de Jericó es un evento importante en la historia de Israel. Marcó el comienzo de la conquista de Canaán y sentó las bases para el establecimiento del reino de Israel. La historia de la conquista de Jericó nos enseña que la fe y la perseverancia son fundamentales para lograr la victoria en la vida. Los israelitas tuvieron que confiar en la promesa de Dios y perseverar en su fe para conquistar la ciudad. La conquista de Jericó fue un evento que glorificó a Dios y demostró su poder y su fidelidad a los israelitas. La historia de la conquista de Jericó es un testimonio de la grandeza y la gloria de Dios. La historia de la conquista de Jericó nos enseña que los creyentes deben confiar en la promesa de Dios y perseverar en su fe para lograr la victoria en la vida. La conquista de Jericó es un ejemplo de cómo la fe y la obediencia pueden llevar a la victoria. La ciudad de Jericó es conocida por ser una de las más antiguas del mundo, con evidencias de ocupación humana que datan de alrededor del 9600 AC. En la Biblia, Jericó es mencionada en el libro de Josué como la primera ciudad cananea conquistada por los israelitas. Según el libro de Josué, los israelitas conquistaron Jericó después de marchar alrededor de la ciudad durante 7 días, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. En el 7º día, las murallas de la ciudad se derrumbaron y los israelitas tomaron la ciudad. Las excavaciones arqueológicas en Jericó han revelado evidencia de una ciudad que fue destruida alrededor del 1400 AC, lo que coincide con la fecha de la conquista de Jericó según la Biblia. Se han encontrado restos de murallas y torres que se derrumbaron, lo que sugiere que la ciudad fue conquistada de manera repentina y violenta. La conquista de Jericó fue un momento crucial en la historia de Israel, ya que marcó el comienzo de la conquista de Canaán y el establecimiento de los israelitas en la región. La conquista de Jericó también demostró la poderosa intervención de Dios en la historia de Israel. La conquista de Jericó nos enseña que Dios es poderoso y capaz de hacer lo imposible. También nos recuerda la importancia de la obediencia y la fe en la vida del creyente. Al igual que los israelitas, debemos confiar en Dios y seguir sus instrucciones para lograr la victoria en nuestras vidas. La arqueología y la Biblia se complementan mutuamente, proporcionando una perspectiva integral de la historia de la humanidad.
La arqueología nos permite ver la evidencia física de la historia, mientras que la Biblia nos proporciona la narrativa y el contexto espiritual. La fe es fundamental en la vida del creyente, ya que nos permite confiar en Dios y seguir sus instrucciones. La fe nos da la certeza de que Dios está con nosotros y nos guía en nuestra jornada espiritual. La conquista de Jericó es un ejemplo de cómo la fe puede lograr lo imposible. Los israelitas confiaron en Dios y siguieron sus instrucciones, y como resultado, lograron conquistar la ciudad de Jericó. La conquista de Jericó nos enseña que debemos confiar en Dios y seguir sus instrucciones para lograr la victoria en nuestras vidas. También nos recuerda la importancia de la obediencia y la fe en la vida del creyente. La obediencia es fundamental en la vida del creyente, ya que nos permite seguir las instrucciones de Dios y lograr la victoria en nuestras vidas. La obediencia nos da la certeza de que estamos en la voluntad de Dios. La conquista de Jericó es un ejemplo de cómo la obediencia puede lograr lo imposible. Los israelitas obedecieron a Dios y siguieron sus instrucciones, y como resultado, lograron conquistar la ciudad de Jericó. La conquista de Jericó nos enseña que la iglesia debe confiar en Dios y seguir sus instrucciones para lograr la victoria en la misión de evangelizar al mundo. La conquista de Jericó también nos recuerda la importancia de la unidad y la cooperación en la iglesia. La unidad es fundamental en la iglesia, ya que nos permite trabajar juntos para lograr la misión de evangelizar al mundo. La unidad nos da la fuerza y la determinación para superar los obstáculos y lograr la victoria. La conquista de Jericó es un ejemplo de cómo la unidad puede lograr lo imposible. Los israelitas trabajaron juntos y siguieron las instrucciones de Dios, y como resultado, lograron conquistar la ciudad de Jericó. La conquista de Jericó nos llama a la acción, a confiar en Dios y seguir sus instrucciones para lograr la victoria en nuestras vidas. También nos recuerda la importancia de la obediencia, la fe y la unidad en la vida del creyente y en la iglesia. La conquista de Jericó es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede lograr lo imposible a través de la obediencia, la fe y la unidad. La conquista de Jericó nos enseña que debemos confiar en Dios y seguir sus instrucciones para lograr la victoria en nuestras vidas.